iniciar la transmisión por las redes sociales y desde este momento se está iniciando la grabación de este evento. ¿Puede usted continuar, señor presidente? Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, señores congresistas, señores y señoras, expositores, funcionarios, especialistas, muy buenos días, tarde, noche, diré, porque no sabemos a qué hora se va a ver esto, así que es un saludo para toda hora del día y doy la bienvenida al congresista Aguilar Zamora, que siempre y comprometido con esta experiencia. Bienvenido, congresista Aguilar. Está sin micrófono, así es que no lo podemos escuchar, pero lo vemos y agradecemos su presencia. Ahí me escucha, creo. Buenos días. Buenos días, presidente. Un gusto saludarles igual que a todos los colegas. Bien, muchísimas gracias, ¿no? En la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación del Congreso estamos tratando de hacer un seguimiento de todos los avances y los cambios, no solo científicos, tecnológicos e innovación en sí, sino también el impacto que están teniendo en la sociedad, sobre todo en un periodo tan especial como el que estamos viviendo ahora, que dicho sea de paso no tiene precedente en los últimos 100, bueno, tiene precedente histórico, digamos, y es un momento crítico en términos económicos, en términos de salud, que no hemos tenido ni hemos visto en los últimos hasta casi 100 años, de acuerdo a algunos especialistas. Dentro de esa situación, lo que hemos hecho en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología es inaugurar este esquema de audiencias públicas virtuales, que nos permiten a través de las redes sociales, que nos permiten a través del canal del Congreso y también de las redes de muchas de las personas que están viendo esto y que retransmiten lo que estamos viendo, nos permiten llegar a un número mucho más amplio de personas que en lo que normalmente se haría. La primera audiencia la tuvimos sobre el tema de qué puede hacer la ciencia, la innovación y la tecnología para enfrentar los desafíos de la pandemia. En la segunda audiencia, que fue previa a esta, la anterior a esta, lo que tratamos de ver es cómo es posible proveer una infraestructura básica que permita el acceso a Internet, el acceso a todo lo que es comunicaciones vía virtual, pero no solamente el acceso, sino también la calidad. Y ahí escuchamos a expertos que nos hablaban sobre los temas de fibra óptica, los temas de retransmisión, cómo llegar a las zonas más alejadas de nuestro país, las dificultades que se tienen, etc. Y la idea central era que por encima de esa infraestructura digital se monta una serie de servicios digitales. Y ese es el tema de nuestra tercera audiencia. Durante los últimos meses nos hemos visto todos nosotros forzados a trabajar en línea, a nuestros hijos y nietos educarse en línea, en fin, a comprar en línea, a comunicarnos en línea, etc. Nos hemos visto realmente obligados a vincularnos y a establecer vínculos sociales de una manera novedosa. Si bien algunos ya lo hacíamos en forma puntual o temporal para algunos casos, esto se ha vuelto ya una cosa masiva, un requisito, precisamente por los temas de distanciamiento social y el tema de la cuarentena, que ya no es cuarentena, ahora ya es ochentena, como decía anteriormente, llevamos más de 80 días y nos vamos para la noventena. En este sentido, entonces, el tema de esta audiencia, y gracias a los expertos y comentaristas por participar, es ver cómo algo que ya llegó para quedarse, porque aun cuando volvamos otra vez a vincularnos, a desplazarnos mutuamente, ya hemos aprendido, en primer lugar, que es posible vincularnos, trabajar, educarnos, en fin, contactarnos virtualmente, y que esto tiene ciertas ventajas. Evidentemente no va a sustituir las interacciones personales, las interacciones cara a cara, pero sí es una modalidad que viene para quedarse. Y aquí tenemos no solamente los temas de trabajo y de educación, sino también quizá uno de los temas más importantes, los servicios públicos en línea, es decir, cómo nos arreglamos para que podamos acceder a todo lo que debe hacer el Estado, esta entidad que está articulando la acción colectiva para el bien común, cómo accedemos a esos servicios de una manera efectiva y eficaz.
Es por esa razón es que hemos convocado esta audiencia. Tenemos un grupo realmente muy, muy bueno, extraordinario de personas. En primer lugar, Marushka Escobar, que es una de las personas que más ha trabajado este tema. En este momento es la secretaria de Gobierno Digital en la presidencia del Consejo de Ministros, es ingeniera de formación, ha impulsado la ley de gobierno digital, ha trabajado los temas de innovación y economía digital con enfoque territorial, que es algo que preocupa a nuestros congresistas de las diversas regiones del país, y ver cómo introducir este enfoque regional. Además, ha colaborado con el estudio de gobierno digital de la OSD en el Perú, ha trabajado con el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, en fin, es una de las personas más calificadas. Será la primera expositora que tendremos en esta audiencia y cada uno de los expositores tendrá 10 minutos y dejaremos al final a los dos comentaristas unos 8 minutos. Bueno, bienvenida nuevamente, señora Echecopar, y tiene usted, no le puedo decir el podio, porque no estamos en el podio, pero tiene usted la pantalla para nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, congresista Francisco Sagasti, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta reunión y sobre todo le agradezco por la oportunidad no solamente de comentar aquello que estamos haciendo desde el Estado, sino cómo es que esta transformación digital se tiene que vivir en el país desde la perspectiva de los ciudadanos. Y si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación. Si me confirma si se ve la presentación. Adelante, sí, se ve la presentación y aprovecho para darle la bienvenida al congresista Montoya y al congresista Pineda. Muchas gracias por unirse a esta audiencia virtual. Adelante, por favor, señora Escobar. Muy bien, un punto muy importante, saludos a todos los congresistas que nos acompañan y las personas que nos ven desde los diferentes canales digitales. Un punto muy importante que usted acaba de tocar es cómo es que le damos ese enfoque territorial al avance digital. Y hacerlo es tener un enfoque centrado en las personas. Los retos de los servicios digitales pasan porque efectivamente nos enfoquemos en las personas y en cómo las personas desarrollan una ciudadanía digital con deberes y derechos, y que efectivamente lleguemos a todos los rincones del Perú. Y es que lo digital, que esto es algo que venía antes del COVID-19, ¿no? O sea, lo digital tiene detrás un mayor impacto, un impacto muchísimo más alto que el impacto de lo físico. Cuando nosotros queremos difundir una noticia, sea esta verdadera o falsa, porque también se dan noticias falsas en Internet, lo digital llega a más gente, llega de manera más veloz. Y detrás hay datos, hay mayor transparencia en los actos tanto públicos como privados, hay una preocupación por la sostenibilidad, detrás de los datos hay historias de personas y tenemos que buscar una mayor equidad para construir mayor conocimiento. Y esta evolución viene ocurriendo ya desde hace un buen tiempo, ¿no? O sea, nos encontramos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, que ya dejó de llamarse así para llamarse simplemente la era digital, porque ocurren una serie de fenómenos que impulsan lo digital, y hoy, después de un tema en ciencia y tecnología, aceleradores de innovación, aceleradores también emergentes y el futuro, en los escenarios del futuro ya se han venido como bien usted dijo, a quedarse, ¿no? O sea, el COVID-19 es un elemento disruptivo dentro de lo que hoy venimos viviendo y que ya veníamos viviendo un tiempo atrás con la revolución digital. Y esto nos hace pensar en cuál es esta gran diferencia entre la digitalización, en el caso de los servicios públicos, y lo que significa la transformación digital. Y se hace más evidente ahora porque la digitalización finalmente es colocar formularios o procesos en línea, pero la transformación digital genera una reinvención y hay una necesidad de supervivencia de las organizaciones a nivel mundial porque necesitan modificar su estrategia para llegar a las personas y para poder transmitir el valor
que generan sus servicios. Para el Estado es transformar todo el aparato público, ya no solamente hacer un proceso de evolución, sino transformar para llegar a las personas, siempre pensando en las personas. Solamente una mirada rápida, esto es una foto del Ministerio, una publicación del Ministerio de la Producción antes del COVID-19. El 12% de las empresas en el Perú a nivel nacional compraban por Internet y solo el 7% vendían por Internet. Y miren el efecto, y solamente con una noticia de abril, el comercio electrónico creció hasta un 55% durante la cuarentena. Y esto implica que esto ha cambiado el mindset, significa la mentalidad de los emprendedores y también de las empresas en general. Porque la forma de comportarnos, hay nuevas costumbres que han venido a quedarse, hay nuevas prácticas y además hay distintos hábitos de consumo y todas ellas se evolucionan con el mundo digital. Los países que no aprovechen el avance de la tecnología en favor de las necesidades de los ciudadanos generarán nuevas desigualdades. Esto es una reflexión que hace el Índice de Desarrollo Humano, la publicación del 2019, porque estas desigualdades que se ven impactadas por el cambio climático y por la revolución digital son desigualdades que crecen de manera exponencial. Nosotros venimos trabajando bien alineados a la OCDE tratando de desarrollar un marco regulatorio adaptado digitalmente y es algo en lo que invito a todos los señores congresistas, a través de usted, señor presidente de la comisión, a pensar, regular con un pensamiento de digital desde el diseño, con componentes como computación en la nube, arquitectura digital, gobierno de datos, confianza digital. Estos puntos ya están siendo incorporados en diferentes regulaciones y eso realmente es para felicitar y también para seguir adaptando nuestro marco regulatorio pensado ya en un mundo que ha venido a quedarse, en un mundo digital. ¿Qué es lo que hemos avanzado con un enfoque en los servicios digitales? La Secretaría se crea en 2017, viene evolucionando en cuanto a institucionalidad para poder convertirse en lo que el Perú requiere para materia de transformación digital. En 2017 se aprueba un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2018 se crea la plataforma digital única Gov.p, comités de gobierno digital en todas las entidades públicas. La ley de gobierno digital, se declara de interés nacional el gobierno digital, la innovación y la economía digital con enfoque en los territorios. Esto es muy importante porque esto origina que los gobernadores y los alcaldes se encuentren mucho más involucrados en los temas digitales. También, gracias al Congreso, también se aprueba el convenio contra la ciberdelincuencia, la ley de ciberdefensa, la OCDE entrega el primer informe de gobierno y transformación digital al Perú, se crea el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, se aprueba a finales del año pasado la Agenda Digital del Bicentenario, hay 21 puntos ahí, está publicada en gov.p y pudieran ahí revisar cuáles esos son los puntos en los que nos estamos enfocando al 2021. Y a inicios de este año se aprueban 2 decretos de urgencia muy importantes. El primero, que es el decreto de urgencia 006, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, donde ya el ámbito de trabajo de la Secretaría de Gobierno Digital trasciende a lo público para poder conectarse con el sector privado como un actor responsable y también participante activo, así como la academia, como la sociedad civil y los mismos ciudadanos, pero sin dejar detrás que el hecho de avanzar digitalmente también trae retos y se aprueba con el decreto de urgencia 007 el marco de confianza digital para intentar avanzar en materia de seguridad digital, protección de los datos que ya está a cargo del Ministerio de Justicia y protección del consumidor en entornos digitales. La perspectiva hacia el 2021 es servicios digitales, confianza digital, gobierno de datos y plataformas digitales únicas. El Perú en los últimos años ha crecido en las posiciones internacionales y esto, si bien es importante, tiene que reflejarse a nivel de las regiones en cómo es que los ciudadanos están recibiendo el servicio público. Subimos 46 posiciones en el indicador de participación ciudadana de la ONU y esto implica que le dimos la oportunidad a los ciudadanos de dar retroalimentación sobre los servicios públicos que el Estado ponía a su disposición. Y subimos 16 posiciones en los servicios digitales del Estado en el ranking mundial de innovación. Entonces, estas son buenas noticias, pero que nos ponen retos y también nos hacen pensar cómo es que involucramos al ciudadano en este avance digital. El Perú quizá es uno de los pocos países que hoy tiene
2 leyes que aprueban el concepto de transformación digital como un proceso disruptivo, estratégico de cambio cultural que coloca los datos como activos estratégicos para poder tomar decisiones y que crea el marco de confianza digital como un estado que emerge de cuánta confianza yo, ciudadano, tengo en las transacciones con el Estado, entre las empresas e inclusive entre las cosas, por lo que conocemos como el Internet de las cosas. La Secretaría crea el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, y esto para poder llevar lo que les he explicado de manera concreta a cómo lo hacemos. Nosotros salimos al campo a preguntarle a la gente. Estas son entrevistas que hicimos para la licencia de funcionamiento digital con empresarios de Gamarra, porque hay que preguntarles a ellos cómo es que nosotros podemos digitalizar un servicio y que les sea útil, que les genere valor. Y trazamos toda una vivencia del ciudadano. Y miren, de manera muy simple para que el ciudadano pueda entender cómo es que el ciudadano llega a la entidad, solicita un ticket, espera un turno, ingresa a la ventanilla, completa una declaración jurada, regresa a la ventanilla, vuelve a esperar su turno y sigue. Y seguimos viendo que cuando nosotros analizamos esta vivencia del ciudadano, podemos finalmente llevar esto hacia un desarrollo. Sin preguntar, no podemos desarrollar, porque no estamos reflejando la necesidad. Este proceso de transformación digital nos permite inclusive mejorar y transformar los formularios que se ponen a disposición de los ciudadanos. Eso te traslada finalmente en un aplicativo, en una página web, en un servicio que se pueda consumir por celulares. Así hemos venido trabajando con todas las entidades en este momento de los ministerios, pero miren lo importante, los ciudadanos se conectan a través de celulares. 89% de los ciudadanos entran a través de celulares a consumir estos servicios públicos. Por lo tanto, lo que pensemos para ellos tiene que ser consumible a través de celulares, y es la conectividad que más tenemos a nivel nacional. Dentro de la emergencia, en el marco del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, hemos lanzado la aplicación Perú en tus manos, que los invito a descargarse y a visualizar y también a darnos retroalimentación. Más de 300,000 ciudadanos han hecho un triaje digital. Esta información va directamente al Ministerio de Salud para poder tomar acciones. Hemos desarrollado dentro de esa aplicación un acompañamiento digital que va construyéndose poco a poco. Esto no es perfecto. Hemos tenido apoyo de muchas personas, profesionales, voluntarios, y también de profesionales a nivel internacional, gente en el sector académico que ha puesto su conocimiento a disposición para poder salir adelante en medio de esta emergencia. Hoy estamos enviando alertas a los ciudadanos para que puedan conocer zonas de riesgo, pero también que puedan saber si han tenido algún tipo de contacto reciente con alguna persona que ha sido declarada con COVID positivo, siempre buscando y siguiendo las recomendaciones de la sociedad civil con respecto a la protección y privacidad de los datos. Hemos puesto a disposición de los ciudadanos una forma de participar para escucharlos directamente. Los ciudadanos pueden entrar y poder presentar sus propuestas, y estas son incorporadas de una manera más sencilla. Culminando, el enfoque de los servicios digitales se basa en la ciudadanía digital. La hemos definido como la capacidad de una persona de participar como un agente activo en una sociedad digital. Esta es la evolución del gobierno digital, de la transformación digital y de la innovación en el Perú para los temas de digital. El ecosistema está constituido. Nosotros necesitamos hacer un trabajo muy profundo. Estamos trabajando con un equipo nacional e internacional para la Política Nacional de Transformación Digital. Me permito compartirles un primer borrador de aquello que está siendo producto de una encuesta que hemos lanzado. Tenemos más de 3,000 ciudadanos a nivel nacional que han participado, aún sin conocimientos en temas de tecnología, para poder aportar sobre el desarrollo de la Política Nacional de Transformación Digital que nos faculta el decreto de urgencia 006. Con esto, creo que tenemos un enfoque en la ciudadanía digital, servicios digitales enfocados en los ciudadanos, desarrollados con los ciudadanos y para los ciudadanos, habilitadores transversales y pilares en economía, en educación, en gobierno y en conectividad digital, con un enfoque también en confianza, en cultura y en talento. Sin esto, sin un mapa como este, es muy complicado avanzar, y yo creo que este tipo de audiencias son importantes para poder recibir retroalimentación y al mismo tiempo contarles cómo venimos trabajando en esa línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Chocobar. Realmente
una exposición muy completa y muy clara y justo a tiempo, así que estoy muy agradecido por la manera en la que usted ha hecho esta exposición. Ya tenemos también, como dije anteriormente, al congresista Absalón Montoya, al congresista Isaías Pineda, que se han unido a nosotros. Y Maruja, muchísimas gracias por su presentación. Solo quisiera decirle que nuestra comisión ha recibido los 2 decretos de urgencia que usted ha mencionado. La Comisión de Constitución decidió distribuir los decretos de urgencia en las comisiones que tienen a su cargo estos temas, así es que veremos muy próximamente, no estoy seguro que la próxima semana porque ya tenemos la agenda, pero la siguiente, el decreto de urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y también el decreto de urgencia 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento. Tendremos mucho gusto en recibirla nuevamente, señor Echecopar, en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando nos toque revisar esos decretos de urgencia, emitir nuestro dictamen y pasárselo al Pleno para avanzar en este proceso. Así que agradezco su presencia en una sesión próxima y esta introducción que usted nos ha dado en 10 minutos realmente es muy útil para saber qué es lo que vamos a esperar en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. A continuación tenemos la exposición de Roberto Bustamante. Y aquí cambiamos un poco la escena. Ya no es solamente el tema de gobierno digital, etcétera, sino una de las preocupaciones centrales que tienen todas las familias que tienen hijos que están yendo al colegio en la actualidad. Roberto Bustamante es un antropólogo que me parece es una profesión sumamente adecuada para examinar el impacto que tienen estos cambios de comportamiento en los chicos, en la ciudadanía. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Cómo vamos a ver el efecto de este cambio, ya no de enseñanza presencial, sino enseñanza virtual en el desempeño y el desarrollo de del proceso de aprendizaje? Esta es una preocupación constante y todos recibimos información en diferentes sentidos, en el sentido de que esto es un tema que va a impactar negativamente en la calidad de educación y el proceso educativo, que por otra parte va a darle más libertad a los alumnos para poder aprender a su propio ritmo y no necesariamente ceñirse a un solo patrón de avance y profundización en los estudios. Pero tiene usted 10 minutos, señor Bustamante, para darnos algunas ideas y luego pasaremos a preguntas más adelante. Por favor, ¿qué tal? Posición. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas, buenos días a la comisión, buenos días a los congresistas. El tema de teleeducación es un tema bien interesante, lo he estado siguiendo con bastante precisión en las últimas semanas y es interesante porque generalmente está vinculado a lo relacionamos a lo audiovisual, pero en realidad la teleeducación es un fenómeno que tiene ya unos 3 siglos, ¿no? La primera experiencia de teleeducación en el mundo fue una experiencia de enseñanza de taquigrafía por correspondencia en Boston en el siglo XVIII. Una cosa bien interesante, ¿no? O sea, es decir, la idea de yo estoy en mi casa y recibo instrucciones, o sea, ese es el principio, ¿no? Yo estoy en mi casa y recibo instrucciones de alguien que no está presente, que me enseña a distancia. Ya a finales del 19 y inicios del 20 empiezan a combinarse con otro tipo de formas, y de hecho ya tenemos formas de teleeducación en inicio del siglo XX, cuando comienza a expandirse el cine y empieza a utilizarse el formato del cine para la teleeducación, sobre todo para temas técnicos o instrucción técnica, ¿no? O sea, cómo operar una máquina, cómo operar ciertas cosas. La expansión también de los discos, con los discos de carbono para enseñar. Eso me parece una cosa bien interesante de señalar. O sea, vinculamos la teleeducación con lo digital, pero el principio es ese, instrucciones para un profesor que no está necesariamente presente. Pero también se vincula con los procesos de emergencia. Tenemos la experiencia también que durante la Segunda Guerra Mundial,
con una situación parecida de confinamiento o de aislamiento, de aislamiento, los chicos no salían de las casas y la BBC emitía también a través de los programas de radio instructivos para que los chicos no se retrasen. Ya eso, digamos, este preámbulo, ¿por qué? Porque efectivamente el tema de la teleeducación no es un tema que debemos enfrentarlo solamente a través de los procesos digitales, a través de un portal web, sino verlo desde de lo que llaman un proceso multimodal, ¿no? O sea, es aprovechar toda la cantidad de recursos, medios o contenidos para que los chicos, pero también los adultos, porque también tenemos que pensar la teleeducación como un tema transversal a los distintos grupos etarios, para que ellos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Y ahí sí deberíamos nosotros también incluso separar dos tipos de teleeducación. Por un lado, la teleeducación complementaria, porque eventualmente los niños y niñas van a regresar a las escuelas, pero eso no significa que en ese momento debamos cortar, por ejemplo, procesos como lo de Aprendo en Casa, y podemos tener ideas y actividades de complemento de lo que están recibiendo en las escuelas. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar también procesos de teleeducación suplementaria, que es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, los chicos y chicas no están yendo a las escuelas y los distintos tipos de recursos que van a recibir o están recibiendo reemplazan los procesos mismos de la escuela. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente para el momento presente, sino a mí me parece interesante el proceso futuro. De hecho, ya hay algunos resultados que me parecen interesantes de lo que he estado observando en encuestas que el Ministerio de Educación está aplicando a los que han recibido el material de Aprendo en Casa. Hay una actitud positiva, con respecto a los padres y madres de que este Aprendo en Casa continúe después, lo cual no debería causar sorpresa. Nosotros en el Perú hemos abandonado la teleeducación por décadas, ¿no? La experiencia que tuvimos en los años 70 y buena parte de los años 80 con el INTE, producíamos contenido de teleeducación, sobre todo en este aspecto complementario, y finalmente estamos redescubriendo la posibilidad de contar contenidos que puedan complementar o funcionar como suplementos a lo que están recibiendo en la escuela. Eso es algo que se ha como redescubierto, como hay un interés, hay una demanda por parte de los padres y madres por recibir este tipo de educación. Pero lo interesante de estos tiempos es que la cantidad de recursos con los cuales contamos es realmente enorme y rica, ¿no? Es decir, no solamente podemos aprovechar la radio como actualmente se está aprovechando en los lugares donde no hay conectividad. Las radios comunitarias están funcionando, las radios locales están funcionando con contenidos complementarios de teleeducación, sino también aprovechar efectivamente toda esta cantidad de recursos audiovisuales por internet, videos a demanda. Podemos pensar en aplicativos que funcionen de manera también complementaria a lo que se trabaja, ¿no? Hay una gran demanda, hay una gran aceptación, hay grandes expectativas por parte de docentes, por parte de estudiantes y de padres, de la comunidad educativa en general, por ver qué hacer con los chicos, porque efectivamente las horas que pasan en casa podrían estar aprovechando para aprender. Ahora, eso implica efectivamente mirar mucho más allá del momento de emergencia otra vez, ¿no? Hay que mirar ahí las experiencias que están habiendo en la región. Hay dos experiencias que son bastante ricas y bastante prometedoras, como la experiencia que está habiendo en el caso uruguayo. En el caso uruguayo, ellos tienen el plan Ceibal desde hace ya más de 10 años. Y este proceso de transformación educativa, y ahí me remito a las palabras de Mariusca Checopar, ese proceso de transformación digital ha implicado que su sistema, su aparato de enseñanza a distancia a través de medios digitales pueda adaptarse a una situación de emergencia, cosa que no ha ocurrido en el caso peruano. O sea, en el caso peruano, todos los recursos han tenido que crearse nuevamente, ¿no? Portales como Pereduca no han podido reutilizarse para un momento como el que vivimos ahora, y más bien se ha tenido que crear otro portal como Aprendo en Casa para este momento en particular.
Esto me lleva a algunas reflexiones y a algunos puntos que me parecen importantes. Nosotros, en un texto que ha sido publicado esta semana, y con esto voy cerrando, que ha salido esta semana, la teleeducación, en el caso peruano, como si viviéramos una emergencia permanente, ¿no? Porque nosotros en los últimos años hemos creado distintos tipos de portales para situaciones similares. El Aprendo en Casa, el Cole Contigo, etc. Y cada vez hay una pequeña emergencia en alguna región del país, creamos un nuevo portal y luego lo cerramos y creamos luego para esta emergencia otro portal. ¿Cuándo podríamos tener una mirada mucho más de corto y largo plazo al mismo tiempo? Es decir, un portal que ya puede ser el mismo Aprendo en Casa, pero pensarlo de manera ya permanente y que centralice o coordine incluso la producción de contenidos locales, donde un chico, un niño, una niña de un colegio privado incluso puede entrar el próximo año, el 2021, el 2022, y encontrar ahí contenidos complementarios que puedan fortalecer incluso lo que está haciendo en su propia escuela o en vacaciones. O sea, tenemos que tener esa mirada mucho más allá de la particularidad o la coyuntura. ¿Hay condiciones? Sí, o sea, los padres y madres lo están demandando. Los propios docentes lo están demandando porque efectivamente la carga de trabajo ahorita es muy alta y estos tipos de materiales les sirve bastante para lo que están haciendo, sea incluso también en educación rural, ¿no? Entonces, hay condiciones, hay demandas, sí, es cuestión ahí que justamente todo este marco del cual hablaba también Mariuszka y del cual me apoyo, y es adaptarlo a una situación que ya no sea coyuntural, sino sea permanente. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Su micrófono, presidente. Muchas gracias, siempre para no interrumpir bajo mi micrófono, aunque voy a tratar de dejarlo abierto. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que usted nos había dicho, señor Bustamante, y sobre todo esta idea que ya no es simplemente un tema de tener educación aprende en casa o en línea durante el periodo de emergencia, sino que tiene que ser un componente permanente. En el Partido Morado hemos tenido la oportunidad de conocer en detalle el plan Ceibal, incluso una delegación nuestra fue a Uruguay y realmente nos impresionó muchísimo y vimos la manera y la forma de poder adaptar un esquema de ese tipo, pero requiere una inversión, requiere un planeamiento muy diferente al que tenemos ahora, como usted bien ha dicho, para enfrentar la emergencia. Le voy adelantando una pregunta para cuando llegue la hora de hacer, ¿verdad?, que tiene que ver, usted ha hablado sobre el impacto en los alumnos, pero una de las cosas que me preocupa es el impacto en los maestros. Y creo que deben haber pensado cómo se puede hacer una reingeniería de los procesos, ya no solamente de aprendizaje, sino de enseñanza, y en qué medida los profesores, sobre todo en las regiones, en las zonas más apartadas, con difícil acceso, pueden reinventarse también los profesores, porque de mucho de esta reinvención de los profesores dependerá la reinvención del proceso educativo para los alumnos. Muchas gracias, señor Bustamante. Y a continuación tenemos la presentación de Adriana Tapia, que es una abogada y una gerenta del área laboral de PwC, PricewaterhouseCoopers, esta consultora que ha venido haciendo muchísimos trabajos en el tema de teletrabajo, temas virtuales. Aquellos que hemos visto algunos de los informes que han publicado en línea, nos damos cuenta que no solo esta consultora, sino otras están viendo cómo apoyar a las empresas, al sector público, a adaptar sus formas de operar a este planteamiento de teletrabajo. Y la señora Tapia nos pondrá sobre las ventajas, tanto para empleados como empleadores, las responsabilidades, la reglamentación, todo lo que está sucediendo con el teletrabajo y qué implicancias tiene esto para el desempeño de las labores de los trabajadores y para la productividad, incluyendo un tema que creo que todos hemos visto en los últimos 3 meses, es que las mujeres, aquellas que trabajan y que normalmente salen de casa,
ahora trabajando desde el hogar y con los niños estudiando en casa, tienen una doble tarea, ya que ellas siempre han sido las personas que han estado a cargo de la educación de los chicos fundamentalmente en casa, pero ahora en esta situación yo me ha tocado ver en algunos casos en que he tenido contacto con centros de llamadas y escuchar a la señora que me estaba atendiendo tratando de al mismo tiempo de atender mi pedido y de trabajar con sus hijos que estaban yendo al colegio por Aprende en Casa y otros que estaban demandando su atención. Por favor, señora Tapia, adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Su micrófono, por favor, señora Tapia. Yo creo que todos estamos siendo muy disciplinados en apagarlo y tenemos que prenderlos ahora. Adelante. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a comentar ahora sobre el tema de teletrabajo, en conjunto un poco con lo que ya hemos estado viendo de otros temas tan importantes como gobierno digital y la teleeducación y cómo entra el cambio en la estructura de trabajo. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Adelante, por favor, señora Tapia. Listo, antes que nada, y para poder entrar en el tema que hoy nos ocupa, que es el teletrabajo, lo decía el señor presidente, lo decía también Marushka, estamos viviendo un tiempo de cambio, un tiempo que nos ha enfrentado a una nueva estructura de trabajo. Lo decía justamente Marushka, es un momento que ha sido disruptivo, ¿no? Y nos ha implicado todo un cambio de la estructura de cómo se estaba pensando el trabajo. Mover este trabajo generalmente organizado en base al trabajo en un lugar físico, en la compañía, a un tipo de trabajo que ahora pues se medirá por objetivos, que tiene que ser, que es un poco más flexible, ¿no? Y que implica además que no necesariamente el trabajador esté en el lugar, en el centro de trabajo en donde prestaba generalmente servicios. Al igual que el caso de la teleeducación, en el caso del teletrabajo no estamos hablando tampoco de un término, de una situación que sea nueva, ¿no? Completamente. De hecho, el término existe desde 1970 y en 1996 tenemos el primer convenio de OIT que habla sobre el trabajo a domicilio. En Perú tampoco es algo completamente nuevo, porque ya hemos tenido una primera regulación, que es la regulación justamente del teletrabajo. Y la regulación de teletrabajo data de 2013 y reglamentada en 2015. Y con eso me voy a lo siguiente, hacer una diferencia primero entre qué es el teletrabajo y qué es el trabajo remoto, porque en esta coyuntura se ha estado mucho hablando de estos dos términos, ¿no? El teletrabajo comparado, hablando como si fuera lo mismo del trabajo remoto. A efectos prácticos funcionan igual, pero en realidad el teletrabajo, como lo comenté hace un momento, ya estaba regulado, ya tenía una ley y un reglamento. Y el trabajo remoto es una nueva herramienta que da el gobierno a raíz de esta situación de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se implementó el trabajo remoto? Perdón, el teletrabajo si ya existía, ya teníamos una normativa, a diferencia de otros países que no tenían la normativa y que recién han tenido que crearla para esta situación de emergencia que, bueno, que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Si nosotros ya teníamos una, ¿por qué migramos a una nueva solamente para este espacio de emergencia? En primer lugar, porque la ley del trabajo, tanto como su reglamento, tienen algunos aspectos que no eran tan conciliables con este momento de que necesitaba poder aplicarse de forma más rápida, ¿no? Y además, porque habían algunas situaciones que vamos a comentar en un momento sobre trabajo sobre tiempo y aspectos que debían ser regulados ya hacia pensar cómo en adelante vamos a seguir regulando el teletrabajo, porque como ya lo decían también al inicio de la sesión, esto ha venido para quedarse, ¿no? Cuando sale la norma de teletrabajo, se estimaba que tendríamos por lo menos 34.000 trabajadores como al 2020 en el teletrabajo. Sin embargo, en la última revisión entre 2017 y 2019, lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo es que solamente había 1.734 personas que estaban en teletrabajo.
Esto quiere decir que la norma, pues no, la regulación no pegó específica completamente. ¿Y por qué? ¿No? Justamente, primero porque no hubo tampoco una publicidad tanto de esta norma para que los empleadores pudieran de pronto acceder a ella o se interesaran en aplicarla. Y segundo, porque habría situaciones como la compensación de las horas extras y el tema de seguridad y salud en el trabajo que terminaba siendo complejo y que por esa razón desmotivaba un poco a los empleadores a aplicar esta normativa. Entonces tenemos esta normativa por estado de por la emergencia sanitaria, que es el trabajo remoto. El trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, se aplica directamente, solamente requiere por parte del empleador una comunicación, y si bien hay temas de seguridad en la salud en el trabajo que tiene que comunicar, no, digamos, todavía no se entró tanto a la compensación de gastos como a la parte de horas extras. Veamos un poco entonces ahora ya viendo esta diferencia y centrándonos en qué cosas positivas hemos encontrado del trabajo remoto y implementarlo durante este estado de emergencia y que continuará por la emergencia sanitaria. ¿Qué cosas positivas hemos visto que además van a poder mejorar esta norma que ya tenemos nosotros de teletrabajo? Respecto al teletrabajo, pues hay cosas positivas y negativas, ¿no? En general. Lo primero que tenemos respecto a los empleadores es que estamos hablando de una reducción de gastos generales, una menor rotación de personal además, porque hay una tendencia que se sienta que hay una mayor flexibilidad y por lo tanto también una sensación de poder compatibilizar más la vida personal con la vida profesional, que permite a los trabajadores no rotar tanto y permanecer en la compañía, ¿no? Si hay herramientas para medir adecuadamente la productividad, también podremos observar un aumento de la productividad y medir, como lo decía al inicio, por objetivos, ¿no? También hay un impacto fuerte también en ausentismo y tardanzas, y que eso es un gran costo laboral en general en Perú. Por eso es importante que podamos observar esto hacia futuro, y la disponibilidad de los trabajadores, ¿no? Por el lado de la desventaja, ya lo comenté hace un momento, estamos frente a una situación que supone una complejidad para controlar aspectos de seguridad y salud en el trabajo, principalmente respecto a riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales, que serían los riesgos más importantes dentro del teletrabajo, y además la imposibilidad quizás de aplicarlo a algunos puestos de trabajo. Habrá que hacer entonces en las empresas, las compañías tendrán que hacer, incluso las entidades públicas que también lo apliquen, tendrán que hacer una revisión de qué puestos de trabajo podrían calzar o no podrían calzar dentro de esta metodología ya cuando se aplique hacia futuro. Por la parte del trabajador, definitivamente hay un impacto en el costo, tiempo del desplazamiento, la flexibilidad personal, autonomía en el propio trabajo, poder compatibilizar, como decía, vida personal y profesional. Y por parte de los riesgos, los económicos, psicosociales, por supuesto lo que tiene la implicancia en estrés, ¿no? Que es importante que también sea tomado en cuenta por parte del empleador. El trabajo sobre tiempo, en algunos casos la dificultad organizativa, y por supuesto también algún conflicto que puede existir entre la separación de vida familiar y laboral. Aunque, si bien es cierto, estamos frente a una herramienta como el teletrabajo, ¿no? Que puede permitir al trabajador compatibilizar, si es que no existen límites adecuados, entonces en algún momento ya no existe esa compatibilización, sino que se puede presentar un problema justamente de conflicto entre estas dos esferas de la vida de la persona. Veamos un poco cómo estamos a nivel región, ¿no? Ya hay otros países que también lo están regulando, cómo lo han estado regulando a raíz del estado de la emergencia sanitaria, de esta situación por el COVID-19. Tenemos dos primeros, vamos a hablar de Chile y Argentina. En Chile es una nueva regulación, en realidad se ha hecho justamente por COVID-19, pero hay puntos importantes que quisiera resaltar sobre esta regulación en Chile, y lo primero es el derecho a la desconexión de 12 horas. Eso es algo que le faltó a nuestra norma de teletrabajo, que es importante que esté establecido porque no solamente genera un entendimiento por parte del empleador del derecho justamente a tener ese espacio de descanso, sino también del mismo trabajador, ¿no? Porque además está especificado en la norma y eso permite mejor su cumplimiento, su pacto y el acuerdo entre las partes. Eso es algo que no está en la norma y que sería positivo poder tomarlo en cuenta, ¿no? Y luego sí se habla sobre los riesgos en esta norma también, y hay un registro del contrato en el caso de Chile. Este registro en realidad se lleva ahora
por la situación de emergencia. Lo mismo ha sucedido en otros países también respecto a, por ejemplo, Colombia, que ya tenía la norma de teletrabajo y que de hecho es uno de los países que está más avanzados en teletrabajo a nivel Latinoamérica. Creo que un aspecto importante también es la parte de la jornada laboral, que es un punto que tenemos que revisar también en la norma peruana. En Argentina no hay una norma específica, ellos están más bien utilizando el convenio OIT que les comenté al inicio, y nuevamente estamos hablando aquí de los mismos puntos, acuerdo entre las partes, la importancia de que el acuerdo del teletrabajo sea reversible, que sea voluntario, y nuevamente el derecho a desconexión, que lo vemos repetido también en este país, ¿no? En Colombia, que como les decía es el país que está más avanzado en la región, acá hay varias cosas importantísimas que me gustaría resaltar sobre esta legislación. No solamente el derecho a desconexión, sino además el trabajo que realiza el gobierno en el caso de Colombia para que la implementación del teletrabajo sea de una manera más uniforme y también haga que los empleadores pues accedan más fácilmente a esta. ¿Qué hacen básicamente? En primer lugar, tienen una red nacional de fomento de teletrabajo que verifica además las políticas de inclusión a las poblaciones vulnerables, dándole prioridad a las personas con discapacidad, dándole prioridad a las mujeres gestantes, lactantes, ¿no? Personas que puedan estar en condición de refugiados. Es importante que haya un espacio donde se hable también de cómo se aplica el teletrabajo y que se pueda dar políticas públicas que estén orientadas a poder permitir que las personas, que tengan prioridad aquellas personas que están en una condición vulnerable. Y además tienen una web de teletrabajo que contiene guías para la implementación, que también permite espacios de capacitación, y algo interesante que también tiene en Colombia es la posibilidad de certificar incluso a las personas que pues, trabajan en teletrabajo, tienen experiencia en teletrabajo, para permitir tener una bolsa de trabajo que justamente busque específicamente estos perfiles y hacer también que los empleadores pues, busquen más este tipo de trabajadores. En Ecuador, aquí lo que tenemos es trabajo emergente. Nuevamente, esta es una norma en realidad reactiva, ¿no? Porque también se da a raíz de COVID-19. Y como les comentaba también, aquí hay un registro sobre los trabajadores que realizan el teletrabajo, ¿no? En Perú la diferencia es que el registro la estaríamos realizando en el teletrabajo, no en el trabajo remoto que tenemos ahora, sino en el teletrabajo a través de la planilla, ¿no? De registro. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Un poco ya viendo revisado qué está pasando en la región, viendo cómo estamos nosotros y que tenemos que un poco ya pensar en la norma hacia futuro con las lecciones aprendidas de la aplicación del trabajo remoto, que pues ha sido más masivo que el teletrabajo. Los desafíos pues son los siguientes, ¿no? En primer lugar, problemas de ciberseguridad, de temas de confidencialidad, son aspectos que tienen que estar regulados y que tienen que hacer que los empleadores establezcan políticas claras para que se pueda cuidar la confidencialidad de la documentación. Difícilmente los empleadores accederán ya a hacer esto hacia adelante de manera más constante si pues, no pueden tener una manera de poder comprobar y que se cumpla con la confidencialidad de los documentos, la información que sus trabajadores manejan. Entonces, este es un aspecto que también tiene que ser reforzado en la norma peruana. El establecimiento de límites entre la vida de trabajo familiar y personal está específicamente vinculado con lo que comentaba sobre el derecho de desconexión. Es necesario que nuestra norma también establezca este aspecto y que permita también que ambas partes que realizarán el acuerdo de teletrabajo, pues lo contemplen también dentro de las condiciones que establecerán, ¿no? La supervisión en materia de seguridad y salud es un aspecto importante, no solamente a nivel de la parte del empleador, que tendrá que tener en cuenta los riesgos psicosociales, como comentaba, y también ergonómicos, con lo cual será importante hablar de salud mental dentro de también nuestra norma de teletrabajo, sino también hay aquí un desafío por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, ¿no? Por parte de quien fiscaliza. Aquí SUNAFIL también tendrá una labor importante y será necesario que además se establezcan mecanismos de cómo se va a realizar esta fiscalización, porque recordemos que los trabajadores estarán pues en casa, en algunos casos cuando ya se implemente el teletrabajo más adelante,
y podríamos estar incluso frente a situaciones de violabilidad de domicilio, ¿no? No podríamos hacer la fiscalización, SUNAFIL no podría hacer la fiscalización ingresando a los hogares. Por lo tanto, habría que buscar una manera también de hacer esa fiscalización, hacerla de forma virtual, por ejemplo, con más comunicación con los trabajadores, que las plataformas, además de hacer reclamos por parte de los trabajadores en SUNAFIL, sean también amigables, ¿no? Que sean, y creo que aquí hablamos un poco sobre lo que comentaba Malushka al inicio, el enfoque centrado en las personas, ¿no? Porque si tenemos plataformas virtuales que no le permiten a los trabajadores de pronto poder entender, ¿no? A cómo hacer un reclamo, entonces, si bien existe, ¿no? No necesariamente está funcionando. Y creo que este es un aspecto súper importante porque tanto el trabajo como la educación no solamente tienen que ver con tecnología, la innovación no solo tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con el diseño y que tiene que ver con el diseño pensando en la gente, ¿no? Pensando en el ciudadano de a pie. Las horas de trabajo, aquí creo que es importante que la norma también hable de un cambio de mindset. De hecho, las normas de otros países, lo tiene Colombia también, hablan de cómo este teletrabajo implica un cambio de la forma en que el empleador pues fiscaliza, ¿no? Porque acá toma en cuenta ya objetivos, no toma en cuenta el tiempo que está sentada una persona, sino cómo más bien cumple las metas o los objetivos que se le han establecido. Y en esa misma línea también debemos reforzar la parte del trabajo en sobretiempo, las horas extra, y un punto fundamental con el que ya iré cerrando es la parte de igualdad de género, ¿no? Sin duda, aquí hay un reto muy grande porque las mujeres generalmente pues, tienen esta doble labor, ¿no? O asumen más trabajo del hogar en comparación con los hombres y además aquí hay un impacto también en teletrabajo porque no solamente tienen que asumir estas labores del hogar, sino que actualmente las mujeres están más vinculadas a tipos de trabajo que tienen que ver con contacto con el cliente. Por lo tanto, han sido un poco también más afectadas respecto a la situación en la que estamos viviendo en este momento, porque tienden a ser las personas que menos acceden a teletrabajo, ¿no? Y por lo tanto va a ser importante también que se revise cómo está la distribución justamente de eso, que no hay una disparidad de género respecto a los tipos de trabajo y sobre todo, además, que haya una regulación que permita hacer un balance entre la vida personal y familiar, pero que se lo permita tanto a hombre como mujer, ¿no? Porque el reducir espacios para que los padres, para que los hombres asuman labores del hogar también hace que justamente todo recaiga en las mujeres. Entonces, un aspecto positivo, una medida positiva sobre el punto de igualdad de género es también brindar a los hombres espacios o derechos que les permitan poder colaborar con los trabajos del hogar y que se cambie un poco este pensamiento de que solamente debe estar eh, a cargo de la mujer, ¿no? Y finalmente, solamente para ya ver cómo debería estructurarse este nuevo trabajo, este teletrabajo, perdón, creo que es fundamental tomar en cuenta 6 aspectos importantes. Primero, que tiene que haber una identificación de posiciones, de perfiles en la compañía para que puedan estar orientados justamente a teletrabajo. Si no, no va a ser posible poder trasladar realmente o cambiar el trabajo que usualmente realizaban hacia esta nueva forma de trabajo fuera de la oficina, ¿no? Y será necesario que el perfil de puesto responda a eso, será necesario además que establezcan o determinen qué tipo de trabajadores pueden realizar estas labores. Otro punto importante es que esté justamente como posibilidad dentro de la descripción de los puestos, que sea voluntario, que se establezca con claridad la forma en que se revertirá o se dará desde el inicio o a mitad de la relación laboral. Y constante formación y capacitación es fundamental para que los trabajadores puedan cumplir adecuadamente y que el empleador pues mantiene su poder de fiscalización durante esta forma de trabajo. El teletrabajo no impide que el empleador pueda fiscalizar el trabajo, pero tiene que fiscalizarlo de una manera diferente, ¿no? Y para eso es importante que también el trabajador conozca de qué manera será esa fiscalización, qué herramientas tiene que utilizar, cómo las tiene que utilizar y además cómo aportará eso al negocio para que pueda ser evaluado y se realice un procedimiento de evaluación correcto y que se comunique al personal, ¿no? Y políticas de seguridad y salud en el trabajo fundamental para que puedan también evitar estos riesgos que les comentaba, psicosociales, ergonómicos principalmente, además de también tener políticas que les permitan regular
la vida personal y familiar, que les permitan tener ese balance. Y además, un aspecto no menos importante, que tendrá que ser también regulado mediante una política específica, la compensación de gastos y entrega del material informático que tendrá acceso el trabajador, ¿no? Para eso será importante que se refuerce en la norma que tenemos actualmente, que estos aspectos deben ser regulados de manera interna y responder a la realidad de cada negocio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señora Tapia. Sumamente interesante. Estos 6 últimos puntos realmente dan mucho que pensar. Y mientras usted estaba hablando, antes de pasarle la palabra a nuestros 2 comentaristas, yo me imaginaba cómo todo este conjunto de normas y planteamientos sobre teletrabajo se aplican al Congreso de la República. Cuando empezó la cuarentena, el Partido Morado presentó junto con otros partidos también la idea de tener sesiones virtuales y trabajo virtual. Realmente ha sido un proceso de aprendizaje sumamente interesante, porque entre los temas de seguridad, por ejemplo, había cómo garantizar que el voto, digamos, autónomo, soberano de cada congresista sea computado de manera adecuada, cuál es el papel de las plataformas que estaremos usando, como la que estamos usando ahora, Microsoft Teams, cuál es el papel de los portavoces en canalizar las votaciones, etcétera. Y hemos ido aprendiendo y trabajando. Hemos visto también las dificultades que usted mencionó, que en algunos casos el no tener una presencia física pone dificultades, sobre todo para el tema de negociaciones políticas en temas delicados, en los cuales a veces es necesario conversar con 2, 3, 4 personas a la vez y buscar acuerdos. Y lo que estamos haciendo en el Congreso, creo yo, no solamente a usted, señora Tapia, sino a todos la audiencia y sobre todo a los congresistas, es buscar este balance adecuado entre presencia y trabajo virtual. Pero ya una nota a pie de página de una manera un poquito más ligera, ¿no? Es decir, realmente hemos tenido sesiones realmente maratónicas y en el Congreso no se pagan horas extras y a veces nos quedamos hasta las 6 de la mañana en los plenos de una manera continua y tampoco tenemos derecho a la desconexión durante estas 12 horas porque todos tenemos que estar vinculados continuamente a las plataformas, etc. Entonces yo creo que en algún momento algunos de los problemas que usted y algunos de los temas que usted menciona sobre teletrabajo vamos a tener que pensarnos en términos de la labor congresal. Muchísimas gracias nuevamente por su exposición. Ya a continuación pasaremos a los 2 comentaristas, a las 3 presentaciones, una sobre el tema de gobierno digital, otra sobre teleeducación y la tercera sobre teletrabajo. E invitaremos al señor Miguel Morachimo, es un abogado que es director ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización sin fines de lucro, que nos va a tocar los temas de ciberseguridad que han sido tratados por varios de ustedes en las 3 exposiciones, por todos ustedes en realidad, y cómo podría asegurarse que las diversas plataformas del Estado en los servicios y también cuáles son las implicancias para el sector privado, para la protección de datos, el acceso a información, etc. Señor Morachimo, adelante, por favor. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a la comisión por la invitación. Espero que me estén escuchando y viendo correctamente. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Somos una organización peruana sin fines de lucro dedicada a investigar cómo la tecnología puede funcionar a favor de los peruanos y las peruanas y no en contra de ellos. Aprecio además el interés que tiene la Comisión de Ciencia y Tecnología por hablar de estos temas. Yo sé que ustedes están históricamente y en el plan actual de trabajo están más enfocados en competitividad y cómo afecta la ciencia y tecnología en sectores productivos, pero yo creo, y no debería ser una sorpresa para nadie, descubrir que los asuntos de seguridad digital
o los asuntos de derechos humanos, por más de que en primera impresión parezcan desligados del progreso de los sectores productivos o de la competitividad privada, realmente es como en el ecosistema digital son interdependientes. Y tú no puedes tener una industria privada que aprovecha los servicios digitales, que aprovecha el comercio electrónico, si no tienes una base sólida de reconocimiento de derechos y sistemas de reparación de daños. Y entonces es precisamente, esa es la perspectiva que traemos desde Hiperderecho. Nosotros como Hiperderecho investigamos constantemente lo que pasa en la esfera del derecho de los peruanos y las peruanas al usar la tecnología. Y quiero tomarme estos minutos para hablarles de algo, es como la punta del iceberg de una serie de cosas que hemos venido investigando y escribiendo estos meses, de un círculo virtuoso que está compuesto por la privacidad y la protección de datos personales por un lado, y por otro lado la seguridad en los servicios públicos y privados. En particular nos interesa mucho y llamar su atención sobre los vacíos o la poca atención que vienen recibiendo los servicios públicos digitales. Los servicios privados digitales, una empresa que te vende algo por internet o, digamos, una empresa de tecnología en Perú, están más o menos ya bajo ciertas reglas. No obstante, los servicios públicos no tienen reglas tan precisas. Y ese es mi primer comentario. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos, es decir, cuando hablamos de las normas que señalan lo que se puede hacer con nuestra información, con quién se puede compartir, para qué cosas se puede usar. Lo que necesitamos en el caso del Estado, necesitamos reglas más claras sobre cómo pueden usar esta información las entidades públicas. Se entiende, por ejemplo, que uno no puede quejarse ante SUNAT para decirle, SUNAT, por favor, elimina mis datos para que no me vuelvas a cobrar impuestos. Entendemos que eso es, eso es algo con natural a ser ciudadano, pero hay muchos otros usos de nuestra información personal que llevan a cabo las entidades públicas que es necesario evaluar a la luz de la Ley de Protección de Datos, como por ejemplo los sistemas de venta de información personal que lleva a cabo RENIEC, que es una práctica anterior a la aprobación de la Ley de Protección de Datos y que bien haríamos en revisar su razonabilidad. Al mismo tiempo, no solamente necesitamos reglas claras sobre cómo el Estado usan nuestros datos personales, sino sobre todo necesitamos mejores instrumentos de supervisión e incluso lineamientos sobre cómo utilizar la Ley de Protección de Datos. Esta ley en nuestro país es ejecutada, la autoridad principal es una oficina del Ministerio de Justicia, que es la Dirección General de Protección de Datos Personales. Ellos son tienen mucho entusiasmo, son muy competentes, pero todavía es una entidad pequeña, todavía es una oficina dentro de un ministerio y tiene el mandato que tiene, que es supervisar los datos personales de todos los peruanos en todo el país, en empresas privadas y en entidades públicas, es amplísimo. Entonces, nosotros sentimos que no se dan abasto. ¿Y por qué pienso que esto es parte de un círculo virtuoso? O sea, tú necesitas proteger privacidad y protección de datos para tener seguridad en los servicios. Número uno, porque lo que estamos viendo mucho es que muchos servicios digitales en nuestro país, sobre todo muchos que se construyen desde el Estado, no están siendo construidos teniendo en cuenta la privacidad como un elemento inicial al momento de diseñar el servicio. La Ley de Gobierno Digital, que se aprobó hace varios meses ya, con el liderazgo de Marushka, incorpora como principio la privacidad por diseño en el desarrollo de productos y servicios. No obstante, como todavía esta Ley de Gobierno Digital no tiene los dientes necesarios, es simplemente una declaración de buenas intenciones y todos los días vemos numerosos servicios digitales que se construyen en nuestro país en donde por acción o por omisión terminan terminan exponiéndose muchos datos personales de peruanos y peruanas. Y al mismo tiempo, no solamente necesitamos obligar a las entidades públicas a diseñar sus productos y servicios teniendo en cuenta la privacidad, teniendo en cuenta la mínima recolección de datos, sino también que necesitamos, como cualquier esfuerzo humano, somos falibles, necesitamos instrumentos para asegurarnos que cuando se cometa un error, cuando exista un problema, se pueda reportar oportunamente y se pueda aprender de este error. Actualmente no existe vías accesibles a la ciudadanía para poder reportar errores en las páginas web del Estado, no existen canales para reportar errores en aplicaciones del Estado. Estos canales existen para, por ejemplo, para quejarse, existen para pedir información, pero no existe necesariamente un círculo virtuoso de
tomar estos errores e investigarlos, asignar responsabilidades ahí donde tendrían que asignarse, ya sea disciplinarias o penales o administrativas, y aprender sobre todo estos errores, ¿no? Si nosotros queremos construir un sistema vivo y un sistema resiliente, necesitamos no solamente reconocer que nos vamos a equivocar, sino establecer mecanismos para poder aprender de esos errores. ¿Y por qué creo que es un círculo virtuoso? Porque son muchos los casos que nos han demostrado que cuando no se respeta o la privacidad o protección de datos personales o la seguridad en el diseño de las plataformas, suceden todo tipo de cosas horribles. Hace unas semanas vimos todos en las noticias el caso de una organización delictiva que estaba haciéndose pasar por beneficiarios del bono universal, aprovechándose de las facilidades que el Estado ha estado dando a los beneficiarios de estos bonos para cobrar los bonos sin tener que ir al banco, sin tener que ir a una oficina pública, y se falseaba, suplantaba la identidad de estos beneficiarios utilizando datos personales que conseguían de RENIEC o que conseguían de otras bases de datos que habían encontrado en el mercado negro. Utilizaban la información de nosotros, de todos ustedes, que está disponible en Internet, que está disponible en mercados negros, para hacerse pasar por estos beneficiarios, cobrar su bono, y no solamente robarle ese dinero a las personas, sino colocar en un estado todavía mayor de indefensión a personas a quienes el Estado y la sociedad ya les venía fallando a nivel de servicios básicos, a nivel de educación, a nivel de inclusión económica, y que hoy estén o no estén digitalizados, la digitalización, sin tener en claro estos principios, los continúa afectando. Y esa es la conclusión de fondo. Yo siento que esto puede parecer una preocupación de segundo piso, de tercer piso, les puede parecer una locura quizás pensar que es demasiado sofisticado imaginarnos un mundo en donde la privacidad es un valor diferencial de nuestros servicios. Pero si no los ponemos por delante, nuevamente los más afectados van a ser aquellas personas que menos capacidades ya tenían para ser parte de esto. Y aprecio mucho la oportunidad de conversarles de esto. Sé que esto es un tema además transversal a otras comisiones, como Justicia o Constitución, pero yo creo que la Comisión de Ciencia y Tecnología puede cumplir un rol muy interesante en hacer ver estas cosas, en fiscalizarlas, y quedamos a su disposición para ayudarlos a navegar este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, señor Morachimo. Sumamente interesante el planteamiento. Y ahí ya para la siguiente ronda, cuando venga a contestar algunas preguntas, la pregunta que tendría para la señora Chocobar es que si este decreto de urgencia que revisaremos en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el decreto de urgencia 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, considera algunas de las preocupaciones que nos ha mencionado el señor Morachino. Cuando pasemos a las respuestas entonces de los comentaristas, agradeceré por favor, señora Chocobar, que nos ilustre y nos informe sobre el contenido de esto. A continuación, quisiera darle la palabra al señor Alfredo Astudillo, que es un consultor en desarrollo digital, a quien tengo el privilegio y el placer de haber conocido hace mucho tiempo por nuestra participación en el Partido Morado desde hace bastantes, ya más de 2 años, 3 años, y es una de las personas que más ha impulsado el tema de ciudadanía digital y cómo impulsar el cambio en los ciudadanos. Además, a diferencia de algunos de los otros expositores, el señor Astudillo es ingeniero como yo. Adelante, por favor, don Alfredo, y denos un comentario en 8 minutos. Bien, buenos días, congresistas, buenos días con los congresistas presentes y buenos días a los participantes. Déjenme primero, por favor, compartir mi presentación. Por favor, me confirman si mi presentación está siendo vista. Correcto, adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Yo en los pocos minutos, voy a plantear 3 ideas y una reflexión final con una propuesta. Solo aprovecho para mencionar que egresados de la UNI han formado el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, que está a disposición de justamente este reto de transformación digital. La idea es muy importante y es la idea base. Hablamos mucho de transformación digital, pero al final siempre nos quedamos en lo digital, cuando en realidad la transformación digital es transformación de las personas. Podemos
plantear temas tecnológicos, podemos plantear temas de procesos, podemos plantear temas de negocio, que de hecho son parte de la transformación digital, pero en el fondo, la transformación digital es cambio en las personas. Y si ese cambio no se da, obviamente este proceso digital tampoco se va a dar. Esa es una primera idea base. La segunda idea base justo tiene que ver con lo de las personas, que es la ciudadanía digital, que se suele decir que es la capacidad de las personas para poder usar los instrumentos digitales en esta nueva sociedad. Pero esta ciudadanía digital, al final, es simple y llanamente ciudadanía. ¿Y por qué ciudadanía? Porque lo digital ya no es complementario u opcional. Lo digital ya es parte de nuestra sociedad. Es decir, no podemos considerar que nosotros vamos a incluir instrumentos digitales para nuestros temas. No, los instrumentos digitales ya están. El tema es que los tenemos que usar, porque si no los usamos, es lo que mencionó Maruska en alguna de sus láminas, lo que se está creando es una amplia brecha digital y perdemos competitividad, perdemos productividad y finalmente también esa brecha digital ocasiona disfuncionalidades en nuestra sociedad. Ese es el segundo concepto. El tercer concepto, se ha mencionado bastante, es lograr que estos ciudadanas estén en el centro del desarrollo digital. ¿Pero qué significa esto? Significa que a estas personas le tenemos que crear condiciones que puedan hacer que efectivamente sean ciudadanos y ciudadanos digitales, o sea, ciudadanos. Estas condiciones, por ejemplo, son establecer que personas tengan igualdad de oportunidades, que las empresas pueden ser productivas y competitivas, que el Estado sea participativo al servicio de ellas, que el ambiente donde trabajen sea con seguridad y justicia y que las ciudades tengan servicios desarrollados. Esto nos lleva a los conceptos digitales que normalmente manejamos, que son educación digital, ciudad digital, economía digital, Estado digital, derecho digital. El tema es, y lo básico, es que para yo ser un ciudadano digital, no basta con que me eduquen. Tienen que considerarse una serie de condiciones, tanto económicas como sociales, para que efectivamente esa ciudadanía se desarrolle. Puedo poner ejemplo en la educación digital. La teleeducación es solo un aspecto de la educación digital. Es la transformación de la educación para lograr las competencias en esta nueva era digital, lo que tendríamos que lograr. Otro ejemplo en las ciudades de transporte, muy relevante ahora, porque podríamos tener mecanismos que eviten el uso de dinero efectivo en los mecanismos de transporte y son soluciones que ya existen. Pero todas estas soluciones deben garantizar el acceso, la asequibilidad, el uso y la apropiación. Vamos a poner un ejemplo. Una bodeguita en la esquina, le ponemos internet. ¿Pero qué hace el bodeguero con internet? Muy poco. Necesita aplicaciones, ¿ok? Se le ponen las aplicaciones, pero tienen que ser aplicaciones para bodegueros. Pero además el bodeguero tiene que saber usar las aplicaciones. Y antes de usarlas, tiene que poder pagarlas. Tiene que asumir los costos de las aplicaciones, del internet. Tiene que ser capaz de usar esas aplicaciones y finalmente tiene que ser capaz de modificar sus modelos de negocio. Su bodega ya no es una bodega de la esquina, es una bodega online para sus vecinos. Todo este proceso requiere que integremos todos estos aspectos en una sola visión. Sé que es complicado, tremendamente difícil, pero es así porque estamos en un cambio de época. No podemos pretender desarrollar servicios digitales solo con la visión del servicio. Tiene que haber una visión integral, por lo cual tenemos que desarrollar políticas, planes y proyectos que sean transversales, integrados, multisectoriales, multiestamentales, sistémicos. Es un reto enorme, porque normalmente en el Perú estamos acostumbrados a querer resultados de corto plazo y queremos enfrentar un problemita a la vez, o definir cosas muy pequeñas, sin tener el marco adecuado que permita a todos estos, componentes integrarse. Los países que han podido hacer esto con un cierto nivel de éxito, lo que han enfrentado el problema de forma completa. No el problema solamente tecnológico, no el problema solamente personas, no el problema solamente de desarrollo de aplicaciones o de industria, sino el problema completo y lo han integrado en una sola o en un solo marco político. Por eso, la propuesta que un poco yo planteo, que es compleja, de hecho es compleja, es que se pueda establecer este marco en principio legal, porque es más allá de lo legal, pero es un marco legal que nos permita
impulsar este desarrollo digital. Por ejemplo, algunos países empezaron ahí y tuvieron, digamos, un buen impulso, por ejemplo, España a través de la Ley 11 o la misma Colombia a través de la Ley TIC de hace ya varios años. Y el otro componente es el arreglo institucional, o sea, una organización que va más allá del Estado, pero centrada en el Estado, empoderada y nivel capaz de articular y organizar a todas estas entidades del ecosistema. Este arreglo institucional también es clave, porque, a ver, les pongo como ejemplo, imaginemos que queramos competir en el Dakar, en la categoría camiones. Obviamente, pues no vamos a ir a una combi de esas que se usan informalmente en la Javier Prado. Necesitamos los instrumentos adecuados para impulsar este desarrollo digital. Entonces, solamente para terminar, es necesario una visión integrada, una visión sistémica para el desarrollo y el impulso de la sociedad digital. Y como planteamiento, un primer planteamiento que es complicado, muy difícil de hacer incluso en el poco tiempo que tiene este congreso, pero al menos sentar las bases para la discusión de un marco legal adecuado. Tenemos muchas leyes, hay cerca de 500 leyes digitales en el país. Es necesario crear un marco digital que permita que los diferentes sectores puedan a su vez desarrollarse. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfredo, ingeniero Astudillo, realmente sumamente muy interesante, que en conjunto todas las exposiciones y los comentaristas nos han dado una idea bastante clara de cómo los servicios digitales del Estado y cómo se puede organizar esto de manera adecuada, el tema de teleeducación, y en el tema de teleeducación se ha prestado atención especial a los asuntos que ha planteado el ingeniero Astudillo, es decir, la transformación de las personas, de los estudiantes en este caso, y también en el caso de teletrabajo, que se han visto factores tanto tecnológicos como humanos. Y también hemos visto el tema de seguridad, que es el tema y alguna de las preocupaciones centrales, que aquellos que no hemos estado acostumbrados a ser digitales desde el principio, no somos nativos digitales, sino somos inmigrantes tardíos digitales, hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar y como inmigrantes digitales aún no estamos al tanto de todas las costumbres de ese nuevo mundo en el cual habitan los nativos digitales. Tenemos a varios congresistas presentes. Yo quisiera, antes de pasarle la palabra a nuestros tres expositores, debe ser el congresista Aguilar, el congresista Montoya, el congresista Pineda, el congresista Cayagua. ¿Tienen algún comentario y alguna pregunta, por favor? Señores congresistas. Sí, por favor, presidente, quisiera decir algo. Adelante, congresista. Buenos días, señor presidente y colegas. Por intermedio suyo, presidente, quiero saludar a nuestros invitados y felicitarlos por sus exposiciones. Efectivamente, como nuestros invitados lo han dicho, las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un instrumento cada vez más poderoso para poder participar en los mercados mundiales, promover la responsabilidad política, mejorar la provisión de servicios básicos, mejorar los procesos educativos, innovar la salud y realizar las oportunidades de desarrollo local. Hay la importancia que todas las autoridades deben procurar dar políticas innovadoras de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si no vamos con el avance de la tecnología, nos quedamos atrasados. Para informarles también que desde mi despacho hemos propuesto he propuesto el proyecto de ley para regular una nueva ley de teletrabajo, la cual recoge algunas de las innovaciones que ha señalado nuestra expositora, como es el derecho a la desconexión, entre otros. Por ello, considero que no podemos ser ajenos al salto que nos permite dar la tecnología, la cual nos genera nuevas oportunidades de crecimiento para nuestro país. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Aguilar. Estoy absolutamente seguro que un contacto con Adriana Tapia será sumamente útil para perfeccionar la ley que usted ha venido preparando, y en ese sentido
y creo que sería muy, muy interesante que después de esta audiencia puedan continuar ustedes en contacto. ¿Algún otro congresista que desea hacer uso de la palabra, por favor? Congresista Montoya. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Ingresé un poquito tarde, por error estaba en otra plataforma. O sea, eso de que somos un migrante digital y bueno, pero ya estamos acá. Un saludo por intermedio de la mesa a todos nuestros expositores. Es muy interesante lo que estamos escuchando y básicamente nos tenemos que adaptar. Hablábamos mucho de la seguridad, pero ahora en la práctica, por decir, uno va a una entidad y con el número de DNI prácticamente te hacen un barrido de todos tus datos. Y muchas veces, no sé si por omisión o no nos damos cuenta, ni siquiera nosotros hemos autorizado. Y vale decir, a veces uno va a una farmacia, ¿no? Una farmacia y DNI y con el pretexto de los bonos y en los supermercados ya tienen toda la información. Entonces, ¿qué hacer? Por decir una de las cosas, si hablamos de seguridad, es qué hacer para que nuestra información personal y privada no necesariamente se tenga que difundir. Y por otro lado, si bien es cierto, se tiene que articular todos los sectores para que todo esto sea efectivo en relación al teletrabajo y a la telemedicina, pues hay una brecha muy grande, ¿no? En cuanto a los accesos digitales y sobre todo viendo esta realidad completamente diferente de lo que es Lima y lo que es regiones, sobre todo los lugares más apartados. Entonces, ahí más que una preocupación, también hay un compromiso que se tiene que asumir para que todo esto sea favorecido. Y en relación a la teleeducación, si bien es cierto, se utilizan todos los medios que tenemos disponibles, pero también hay que entender que la televisión abierta también es parte de la educación y la cultura. Sin embargo, ahí, por decir, hay un tema que lo venimos conversando hace mucho tiempo como preocupación. ¿Quién regula los contenidos? De repente no es el tema, pero nos preocupa quién regula los contenidos que se emiten en las televisiones abiertas a horarios que es exclusivamente para los niños o para los jóvenes. Eso quisiera una apreciación, por favor, si me lo permite. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Montoya. Congresista Pineda, ¿había levantado usted la mano? Sí, señor Adelante, presidente. Muchas gracias. Saludar a todos los colegas congresistas, así también a nuestros invitados que hoy nos honra con su presencia. Hemos recibido bastante conocimiento y también experiencias y sobre todo que se ha dado, digamos, iniciativas de poder mejorar lo que es el aprovechamiento de la tecnología respecto de la regulación. Pero vemos una diferencia, digamos, que tenemos que ir apostando por integrar. Vemos soluciones aquí, pero al final, en el tiempo, digamos, no hemos tenido una solución concreta, integral para lo que es el implemento de nuestra tecnología en nuestro país y escucho que esto ya está, digamos, identificado, por lo tanto se plantean soluciones en el futuro y ahora, sobre todo en esta difícil situación que estamos viviendo, se ha visto reflejado y los perjudicados somos los ciudadanos. Entonces, en este sentido, sobre el tema de teletrabajo, quería hacer algunas preguntas, porque debido a la pandemia mundial, el COVID-19, una de las acciones para evitar el contagio en la población de los trabajadores es el teletrabajo, el mismo que viene llevando a cabo desde sus hogares los trabajadores de las instituciones públicas o privadas. Respecto a ello, quería mencionar la pregunta. ¿El teletrabajo afecta la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones laborales? Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se regularía el teletrabajo ante condiciones laborales más exigentes respecto a la forma en que el trabajador
da su tiempo para cumplir las metas. La siguiente, ¿es posible que el teletrabajo termine precarizando las condiciones laborales de los independientes en lo que se conoce como economía GIFT? ¿Qué medidas toma su despacho al respecto? Sobre el tema de teleeducación, en los gobiernos anteriores se implementaron programas pilotos como Educación a Distancia, EDIS. Buscaba mejorar la cobertura de la educación básica en las zonas rurales por medio de la señal satelital. Luego fue absorbido por el proyecto Huascarán, que buscaba el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC. En las actividades de aprendizaje, posteriormente se pasó al programa una laptop por niño, teniendo como fin apoyar la educación de los más pobres. Los proyectos no funcionaron debido a varios factores, siendo uno de ellos la falta de conectividad de Internet en las zonas rurales, la falta de capacitación en el uso de tecnologías a los profesores y padres. Si los programas anteriores no funcionaron, la pregunta es, ¿cómo podemos afirmar que la teleeducación va a lograr los objetivos trazados para el aprendizaje a nivel primaria y secundaria en las zonas pobres de la costa, sierra, zonas rurales y comunidades campesinas, y selvas, centros poblados, caseríos de nuestro país que no cuentan con la conectividad a Internet? Desde sus perspectivas, ¿cuál sería su opinión sobre las ventajas que traerá la teleeducación post-COVID-19 en los estudiantes nivel primaria, secundaria y superior? Gracias por las respuestas y así a nuestros invitados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Pineda. Ahí tenemos un par de preguntas sobre el tema de teletrabajo y teleeducación. No sé si congresista Cayagua tiene usted alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludarle a los exponentes y señores congresistas. Ha sido un día, una hora especial para poder aprender y desarrollar estos temas muy importantes. Así también, de parte mío, solicito y pido a las zonas rurales, no están llegando el Internet. Tenemos provincias, distritos que realmente están padeciendo por falta de conectividad de Internet. Los estudiantes primaria, secundaria, solicitan con lloro y llanto en el sector rural. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido. Este tema, como usted recuerda, congresista Cayagua, lo vimos en la audiencia anterior, pero si hay algún comentario adicional que pudieran hacer nuestros expositores, estaría encantado de recibirlo. Entonces, por favor, con estos comentarios y preguntas, yo quisiera pasarle la palabra primero a Marushka Escobar, luego a Roberto Bustamante y luego a Adriana Tapia para que unos 3 o 4 minutos nos respondan las inquietudes y los comentarios que han recibido. Por favor, señora Escobar, adelante. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Voy a responder de las preguntas. La primera con respecto a la cobertura del decreto de urgencia 007. Como bien ha comentado Miguel, creo que es una preocupación que compartimos desde hace ya un buen tiempo. Los servicios digitales deben conllevar que el ciudadano pueda confiar en aquello que está transaccionando, ¿verdad? Estado, ciudadano, empresa, inclusive, como comentaba, una interacción entre las cosas. Por eso, el decreto de urgencia 007 dicta unos lineamientos muy importantes para involucrar al sector público y al sector privado en la prevención de este tipo de riesgos digitales. Se crea el marco de confianza digital con 3 componentes. El primero es la protección de los datos personales, que está a cargo del Ministerio de Justicia, pero que entra en un ámbito para poder interactuar, articular de una manera mucho más sólida, fuerte y efectivamente tener este impulso que requiere la protección de los datos
personales y de transparencia. De la misma manera se suma la protección del consumidor, que está dirigido por Indecopi, del consumidor en entornos digitales, porque también el ciudadano puede hacer un consumo, una compra, un servicio digital dentro, y también hay que proteger a ese consumidor con respecto a la confianza que debe tener en que le va a llegar el producto y se van a cumplir las promesas del proceso de compra. Y el marco también incluye la seguridad digital, que ya está regulada en el decreto legislativo de la Ley de Gobierno Digital, y con estos tres componentes efectivamente podemos llegar a generar un marco de confianza digital. Por eso el decreto de urgencia es muy importante, sienta unas bases para seguir construyendo, como bien ha comentado nuestro amigo Alfredo Asturillo, hay que seguir construyendo este marco de regulación digital y fortalecer ese camino. De la misma manera, se genera una rectoría en cuanto a confianza digital, se dan unas atribuciones al ente rector, que en este caso es la Secretaría de Gobierno Digital, y hay dos puntos adicionales. Se crea el Centro Nacional de Seguridad Digital y el Registro Nacional de Incidentes. Precisamente estamos emitiendo los lineamientos para el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital, y uno de los puntos que ha contemplado Miguel, agradezco porque podemos incorporar en ese registro la posibilidad de que el ciudadano tenga un lugar donde reportar este tipo de hechos o errores o vulnerabilidades o aquello simplemente que requiera reportar frente a los servicios digitales del Estado. Bueno, de manera también muy rápida, comentar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene haciendo un trabajo bien de la mano con el sector privado para encontrar soluciones disruptivas en el momento de poder llevar la conectividad a todo el país. Es una preocupación muy importante. Recientemente hemos tenido una mesa temática sobre este tema, esta semana, el jueves, abordando estos temas para poder tomar decisiones en el corto plazo y poder llegar a todas las regiones. Y finalmente, el Ministerio de Educación venía ya trabajando antes del COVID-19, venía ya trabajando en la hoja de ruta de educación digital. Definitivamente no es un elemento complementario a las sesiones, pero creemos que se puede llegar a nivel nacional con el esfuerzo de todos, ¿no? Sector público y sector privado. Eso básicamente, presidente del Congreso. Presidente, perdón, de la comisión. Muchísimas gracias, señora Chocobar. El señor Bustamante, por favor. ¿Su micrófono? Sí. Ya lo tiene. Ahora sí. Perfecto. Tengo algunas preguntas. Había la primera pregunta sobre el tema de los maestros y lo voy a vincular con algunas otras cosas que se ha dicho. O sea, la teleeducación, yo creo que no hay que ver la teleeducación como un tema de reemplazo del trabajo docente, sino un tema, por un lado, en algunos casos como un complemento al trabajo docente, de un espacio donde el docente pueda encontrar materiales o recursos para que los y las estudiantes encuentren más materiales para seguir aprendiendo. O sea, ese es un tema que creo que hay que comprender. Pero también creo que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que los propios docentes puedan construir materiales que puedan servir a otros docentes o otros espacios para tener, fue una idea que se tuvo hace tiempo también en el Ministerio de Educación, una especie de repositorio colectivo, ¿no? Los docentes todo el tiempo están produciendo contenidos que pueden servir para que otros docentes puedan aprovecharlo o alimentar un banco de trabajo de teleeducación. Es una cosa que me parece interesante apoyarnos, docentes que están tomando fotos con sus celulares en regiones, en localidades, y que podrían aprovecharse de todo esto para tener un banco importantísimo que pueda fortalecer una teleeducación que no solamente unidireccional, sino multidireccional. Otro congresista señaló el tema, hizo una muy buena línea de tiempo sobre la educación a distancia, hizo referencia a la educación a distancia a finales de los 90, que fue absorbida por la Huascarán, luego el tema de OLPC o una laptop por niño, y efectivamente ahí es todo otro problema, es un tema irresuelto, el de la conectividad, y creo que ahí sobre la experiencia que he analizado, estudiado en los distintos trabajos que he participado, se ha hecho mucho énfasis en la expansión de la conectividad a nivel de hogares y se han desplazado viejos proyectos que seguramente algunos podrán conocer,
que es el tema de la conectividad comunitaria, ¿no? Los centros de conectividad comunitaria son una solución en espacios rurales que han funcionado en el Perú, siguen funcionando en otros países, pero en estos momentos solo existe un espacio de conexión a Internet comunitaria que lo está impulsando USAID en la selva de Ucayali, ¿no? Los famosos telecentros, que pueden ser un elemento también que pueden apoyar mucho el tema del trabajo de teleeducación y combinado con otros elementos u otras herramientas. Eso es otra cosa que se debe impulsar, se debe plantear al Ministerio de Educación como una estrategia que vaya más allá solamente de un portal web o de contenidos que se transmiten. O sea, una de las cosas que se aprende cuando se ve el caso del Plan Ceibal, o se aprende del caso de Educar Argentina u otros países, es esta mirada multisectorial. Un punto que también quiero levantar es el tema de la ciudadanía digital, y recojo ahí lo que Miguel Morachimo ha levantado. La escuela es un espacio crítico para el tema de ciudadanía digital. En foros, talleres que he realizado con estudiantes de secundaria, con docentes en los últimos años, se recoge mucho la incidencia y la vulnerabilidad que tienen los niños, y sobre todo las niñas y niñas adolescentes, en el uso de redes sociales, en el uso de herramientas, y hay que trabajar e incidir bastante en todos los temas de privacidad, ¿no? Hoy por hoy muchos docentes, y no por un tema de facilismo, pero es un tema porque es la herramienta que finalmente más se les viene acomodando frente a la falta de alternativas. Muchos docentes están utilizando WhatsApp, y mucha información personal y privada está circulando por ahí, los números telefónicos de los padres, o también se usa porque finalmente es la solución que se ha encontrado. Se utiliza mucho teleconferencia. Hay que incidir bastante en temas de ciudadanía digital con docentes, con estudiantes. Hoy por hoy justamente se ha ampliado la teleeducación, se van a comprar decenas de miles de tablets. Muchos estudiantes están entrando de la noche a la mañana al mundo del Zoom, al mundo de las teleconferencias, y no se está haciendo el énfasis suficiente en términos de privacidad, en términos de identidad digital, en temas de cuidado digital. Hay un trabajo pendiente con respecto al Ministerio de Educación, sobre todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Bustamante. Tiene la palabra Adriana Tapia, por favor. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Sobre las consultas las preguntas que me planteaban sobre el teletrabajo y cómo, por ejemplo, regularlo, nos indicaba el congresista, ante situaciones más exigentes, ¿no? Entiendo un poco que va en la línea de también cómo evitar esta superposición, ¿no? Y cómo realmente lograr que de verdad este trabajo esté orientado a objetivos y que así se pueda medir, ¿no? Un aspecto fundamental va a ser ahí poder revisar lo que establece ahora nuestra ley de teletrabajo y tanto su reglamento sobre la jornada. Es un aspecto importante para poder realmente establecer también en la norma específicamente que este trabajo tiene que evaluarse por objetivos, dar la opción. Si es que realmente el trabajador tiene que marcar una asistencia y eso es necesario para el tipo de trabajo, entonces en ese contexto podrá estar dentro de la jornada máxima, pero si realmente el trabajo se orientará por objetivos, en ese caso no debería ser así, para poder realmente darle la opción a que tenga esa flexibilidad y que lo que sí pueda pactar esos espacios en los que va a tener el derecho de desconexión y el descanso completo, para evitar que haya una superposición entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Otro aspecto importante creo que es que nuestra norma actual ha trasladado todo el sistema regular de trabajo, la estructura regular, simplemente a convertirlo como un teletrabajo, pero no están las herramientas que hacen que esto sea un teletrabajo realmente, ¿no? Porque la estructura es diferente. Entonces va a ser importante también que en la norma cambie ese punto sobre cómo se está enfocando la estructura del trabajo. Y sobre la precarización del trabajo de las personas que son independientes, creo que es un punto importantísimo, porque durante el estado de emergencia, la emergencia sanitaria, algo que hemos observado es que poco o nada se ha dicho sobre las personas que son independientes, excepto el bono.
Recordemos que estas personas no están dentro de la regulación ni de trabajo remoto ni de teletrabajo, porque justamente son independientes, entonces no son trabajadores, y el teletrabajo es un trabajo subordinado, lo que implica una relación laboral. Entonces, sí, aquí, para evitar esta situación respecto a las personas que son independientes, un aspecto importante va a ser la fiscalización por parte de SUNAFIL, pero también el brindar información a la población sobre los conceptos de relación laboral. Honestamente, hay mucho desconocimiento de la población sobre un aspecto en el que básicamente pasan gran parte de su vida, el 90% quizás de su tiempo, trabajando, pero muy pocas personas conocen realmente cómo es que cuando están en una relación laboral y en qué momento pues, pueden reclamar o levantar su voz para poder solicitar que haya un reconocimiento de sus derechos, ¿no? Por eso va a ser importante articular ahí un apoyo con SUNAFIL, y que, como les comentaba también cuando presenté la exposición, haya también herramientas digitales que les permitan acceder a poder presentar sus reclamos, pero de una manera sencilla, ¿no? Que no se les pregunte, por ejemplo, a qué tipo de régimen pertenecen con el nombre de la norma, porque eso es algo que el ciudadano de a pie no conoce, y es importante que le podamos hablar fácil para que realmente entienda y pueda justamente, podamos evitar que haya precarización, para que ellos también tengan la herramienta que es el conocimiento, ¿no? Bien, muchísimas gracias, señora Tapia. Bien, hemos llegado ya a la última parte de nuestra tercera audiencia pública virtual. Yo, en primer lugar, tengo que agradecer a los expositores, a Marushka Escobar, la secretaria de Gobierno Digital en la presidencia del Consejo de Ministros, a quienes, y le adelanto ya, señora Escobar, invitaremos a la hora que estemos revisando el decreto de urgencia 006 y el decreto de urgencia 007 que ha sido asignado a nuestra comisión, y muy agradecido por anticipación, y francamente lo que usted nos ha dado es realmente un excelente avance y nos ha permitido comprender mejor el tipo de planteamientos que están haciendo ustedes y facilitarán enormemente la discusión en nuestra comisión. También quiero agradecer al señor Roberto Bustamante, que nos ha dado una serie de ideas y planteamientos sobre el tema educativo. Creo que en los próximos años esta diferencia que hay entre lo que es el desplazamiento de la educación presencial por virtual, por un lado, y lo que es el complemento de la educación presencial con educación virtual, mirando ya con una perspectiva un poco más de largo plazo, va a ser el tema central. Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar en qué circunstancias podemos combinar los dos, en qué circunstancias es preferible otro, y cómo podemos desarrollar las herramientas, los procedimientos, y preparar a los maestros y profesores, incluyendo lo que usted ha dicho, la posibilidad de tener repertorios disponibles para todos, de tal manera de que no sea solamente el vínculo entre un maestro y sus alumnos directamente, sino entre los alumnos y un conjunto de profesores que generan información que se canaliza a través del maestro que está en contacto directo con ellos. Los temas de teletrabajo son complejísimos, y este último punto que usted ha tocado, Adriana, considerando las preguntas que hizo el congresista Pineda, son realmente interesantes. Es decir, cómo pensar en dar alguna seguridad, algunos servicios a los trabajadores independientes, que no están en una relación de dependencia laboral, sino que trabajan con varias, digamos, clientes en diferentes momentos, pero que sin embargo tienen que tener un cierto grado de protección, un cierto grado bueno, podría decir, de seguridad. Ya eso es un problema en el mundo actual, en el cual estamos teniendo relaciones cara a cara, digamos, entre un trabajador independiente que hace ya sea un trabajo de carpintería o de cualquier otra cosa con varios clientes distintos, de transporte. Pero ¿qué sucede cuando muchos de estos trabajos se hacen en forma digital? Es un gran signo de interrogación que nos deja, en el cual francamente no había pensado. Y gracias a la pregunta del congresista Pineda sobre precarización y a su respuesta, señora Tapia, creo que esto abre un espacio sumamente interesante
en el futuro. Y luego los comentarios del señor Morashino sobre seguridad son fundamentales, van a ser uno de los temas que vamos a abordar a la hora de examinar sobre todo el segundo decreto de urgencia que se ha planteado sobre seguridad digital, el acceso y la confianza digital en el sentido más amplio de la palabra, y estoy seguro que en algún momento estaremos pidiendo la opinión del señor Morachimo para que nos ayude con esto. Y finalmente, don Alfredo Astudillo, el ingeniero Astudillo, que nos ha recordado una vez más que muy bien, está correcto poner el énfasis en lo digital, en la transformación, en los servicios digitales, pero al final son las personas, los seres humanos, los que usamos esto, y que tenemos que ver ambos lados de la moneda, y no solamente fascinarnos con el tema digital, cuando sabemos que esto tiene un impacto realmente significativo en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones, que hacen absolutamente necesario ver también el lado humano de una manera integral, sobre todo para aquellos que somos inmigrantes digitales, como dije anteriormente. Para terminar, nuevamente yo quiero agradecer a los expositores, a los señores congresistas regulares que siempre nos acompañan en estas audiencias públicas virtuales. También quiero agradecer al personal de apoyo, a Pepe Guamán, al personal técnico del Congreso que nos ha apoyado continuamente para poder hacer que estas audiencias lleguen a la ciudadanía, y también al equipo de confianza de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que nos ayudan a contactar a los expositores y armar estos programas. Muchísimas gracias a todos, realmente ha sido un proceso de aprendizaje extraordinario para todos, y estaremos en contacto en el futuro. Y a los señores congresistas que tengo interés, a través de nuestro secretario técnico, los sugiero que contacten a nuestros expositores y comentaristas para continuar en alguno de los temas que ustedes han levantado. Muchísimas gracias y hasta la próxima audiencia digital, señores. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Excelente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores. Gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias.